Hola hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos, hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar consciente de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy tendremos la lección número 10 de la serie Los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis capítulo número 14. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración. Y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras una vez más. Imploramos la presencia de tu Santo Espíritu dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Y al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Encárgate, oh Padre, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque hoy continuamos con esta serie de estudios basados en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Específicamente estamos analizando el mensaje del primer ángel en su última parte, que se encuentra en los versículos 6 y 7 de Apocalipsis 14. Vamos a leer estos dos versículos para tomar el hilo del tema que hemos estado estudiando en las últimas clases, en donde el Señor utiliza un ángel como símbolo de un mensajero para predicar este mensaje a todos los moradores de la tierra en este tiempo. Leamos Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En las últimas 4 clases hemos estado estudiando el mensaje de la última frase de estas instrucciones que Jehová Dios nos ha enviado por medio de este ángel simbólico de Apocalipsis 14, el cual nos llama a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En la clase anterior analizábamos la estrategia con la que el diablo ha logrado lo contrario al llamado del primer ángel,
Él ha logrado que millones de personas desconozcan a Jehová Dios como el creador de todo lo que existe en los cielos y en la tierra, y que en lugar de adorarlo como el creador, adoren a la naturaleza como a quien le deben su existencia. Así es, decíamos que esa estrategia contraria a la creación divina es el invento de lo que se conoce como la famosa teoría de la evolución, por medio de la cual supuestamente todo lo que existe vino de la nada, evolucionando paulatinamente, es decir, que no se necesitó un creador. Lo primero que comentábamos es que ese cuento de la evolución, que dicho sea de paso todavía está a nivel de teoría, precisamente porque en más de 150 años desde que fue inventada por el hombre no se ha podido comprobar científicamente sus enunciados. Esta teoría ha encontrado terreno fértil en la mente de los ateos y los escépticos, quizás por su posición predispuesta de no creer en la existencia de Jehová Dios como creador. Sin embargo, millones de las personas más inteligentes, entre comillas, del planeta aceptan esta teoría de la evolución no comprobable como si fuera una realidad, debido que así lo enseñan a los niños desde muy temprana edad en los centros educativos de todos los niveles en casi todos los países del mundo. En la clase anterior estuvimos repasando un resumen de la teoría de la evolución de Charles Darwin, la cual fue el producto de la recopilación de ideas evolucionistas de antiguas culturas como la de los egipcios, los caldeos, los fenicios y los griegos, además de ideas de predecesores de él como el naturista Georges-Louis Leclerc, el botánico y zoólogo Jean-Baptiste Lamarck y su propio abuelo Erasmus Darwin. Lo más representativo de esta teoría inventada por mentes humanas ateas es el hecho de desconocer la existencia o por lo menos la intervención de Jehová Dios en el proceso de la existencia de lo que hoy vemos, lo cual contrasta totalmente con los conceptos que forman las creencias de los verdaderos cristianos que creemos en una creación de origen divino. Antes de profundizar en la clase que tenemos para hoy, vamos a repasar lo más esencial de esta teoría de la evolución de Darwin para que podamos notar ese contraste con las enseñanzas bíblicas, lo cual conlleva a toda persona a tomar una decisión en cuanto a cuál de las dos posibles fuentes del origen de la existencia de las cosas acepta personalmente. ¿En qué consiste la teoría de la evolución? Pues en que Darwin, al igual que otros científicos antes que él, creyó que en el transcurso de larguísimos periodos de millones de años, todas las especies de plantas y animales habían evolucionado, es decir, se habían desarrollado lenta y gradualmente a partir de un ancestro o una partícula común. Según esta declaración, hasta aquí tenemos que entender que todo lo que vemos en la tierra, sean plantas en todas sus variedades y animales en todas sus variedades y el ser humano, vinieron a la existencia a partir de una primera partícula. Aunque así fuera, lo que no explican los inventores de la teoría de la evolución es quién creó o dio origen a esa partícula en común. Por lo tanto, tenemos que aceptar por fe, como dice la Biblia, esto del origen y la existencia de esa partícula madre, tal como tenemos que aceptar por fe la existencia de Dios. Así que sepan los ateos que tienen suficiente fe para creer en la teoría de la evolución, que ya tienen suficiente fe para poder creer en Dios. En ambos casos, tanto ateos como cristianos, tenemos que creer en lo que no hemos visto. Esto es a lo que la Biblia le llama fe. Continuemos con el resumen de la teoría de la evolución de Darwin. En su explicación del posible proceso de evolución, Darwin dice que la variación de los seres vivos provenían de dos fuentes: de la acción del medio y del azar, o sea, de la suerte. Estas nuevas variaciones se convertirían posteriormente en características hereditarias. Notó en ciertos individuos que muchos descendientes morían antes de alcanzar la madurez,
por lo cual concluyó que los individuos que sobrevivían para conservar la especie tenían que ser los que poseían las combinaciones de características más adecuadas a su medio y que a su vez solo los individuos más aptos transmitirían dichas variaciones. Todo esto, según su teoría, hace que haya una transformación lenta y continua de la especie, lo cual le permite perfeccionarse cada vez más. Al cabo de muchas generaciones, esta reproducción selectiva de los individuos más adecuados conduciría a cambios de adaptación en las especies y, por último, a nuevas especies. Yo no soy evolucionista precisamente porque mi mente no me da para imaginarme a una yegua dando a luz a un gato o a una serpiente saliendo del huevo de una gallina. Esto solo a nivel de imaginación, sin tomar en cuenta las leyes que intervienen en el proceso de reproducción, como los de la genética o las de la biogénesis, que declara que solo la vida engendra vida y que la vida engendrada es de la misma especie del progenitor. Es decir, que una materia sin vida no puede generar a una con vida. Pero de eso vamos a hablar más adelante. A pesar de que todo este invento o esta increíble imaginación viene como resultado de no querer aceptar la existencia de un Dios creador, debemos estar claros en cuanto a la realidad de la posibilidad de la adaptación de los descendientes de las especies de plantas y animales al medio ambiente que lo rodea. Eso podemos estar seguros que es así. Pero de una adaptación al medio ambiente a dar lugar a nuevas especies, eso sí que no se ha podido ni se podrá comprobar en la realidad. Esta es una de las principales razones por lo que la ciencia mantiene a la evolución a nivel de una simple teoría, aunque sus adeptos a niveles universitarios te digan lo contrario. Como ya hemos dicho, esta teoría que excluye a Dios como el creador fue inspirada por el enemigo de Dios. Por lo tanto, debido a sus principios contrarios a los principios divinos que esta teoría enseña, ningún cristiano que verdaderamente crea en la palabra de Dios debe dar crédito a esta gran falacia, a esta gran mentira. Es más, el deber de todo cristiano es el de invitar a las personas que lo rodean a aceptar el relato de la creación divina y adorar a aquel que creó el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. De esta manera nos estamos sumando al llamado que Dios nos hace a toda la humanidad de este tiempo del fin, a salir de engaños como el de la teoría de la evolución atea y en su lugar aceptar la existencia de Jehová Dios y adorarlo como el creador, tal como lo predica el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7, que ya hemos leído. Ya que estamos en este punto, vamos a ver la complicación a la que se expone una persona que pretende ser un cristiano y al mismo tiempo simpatizar con la teoría de la evolución. Partimos del llamado que nos hace el primer ángel de Apocalipsis 14 en el versículo 7, a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿quién es el que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas? Nosotros tenemos que estar bien claros en eso, porque tenemos que saber a quién debemos adorar. Vamos a repasar nuevamente Apocalipsis 14:7. Presta mucha atención a lo que dice la última frase del versículo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ya hemos visto que el libro de Génesis dice que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Vamos a leerlo para beneficio de los que no escucharon el programa anterior. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque parece obvio que Dios es el creador de los cielos y la tierra, por lo que dice Génesis 1:1, sin embargo, esa es solo una parte del relato de la creación.
Si leemos la descripción que Génesis capítulo 1 dice respecto a la creación, veremos que allí Jehová Dios solo hablaba y la creación ocurría. Veamos algunos ejemplos. Leamos Génesis 1 y el versículo 3, donde Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora leamos Génesis 1:6, donde Dios ordena que se separen las aguas de la tierra, a las que llamamos mares, de las aguas del cielo, a las que llamamos nubes. Leamos eso, Génesis 1:6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Ahora leamos Génesis 1:11, donde Dios dice que sea creada toda la vegetación. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Si lees todo el relato de la creación en Génesis capítulo 1, comprobarás que Dios solo habló y la creación existió. Pero como hemos dicho, esa porción de Génesis es solo una parte de todo lo que fue la creación. Recordemos que, como estudiamos en el curso bíblico básico, Dios es una deidad compuesto por 3 divinas personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí en el relato de Génesis capítulo 1 se menciona a Dios el Padre y a Dios el Espíritu Santo, pero no se menciona a Dios el Hijo. Vamos a leerlo aquí mismo en Génesis, ya que estamos aquí, Génesis 1, versículo 1 y 2. Presta mucha atención. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aunque aquí en Génesis 1 no se menciona a Dios el Hijo, sin embargo en el libro de Juan y en el capítulo 1 sí se menciona la participación que Dios el Hijo tuvo en la creación. Vamos a leerlo, busquemos el libro de Juan capítulo 1 y leamos con mucha atención lo que dice en los versículos del 1 al 3, donde podemos darnos cuenta que el relato comienza igual que como comienza en el libro de Génesis. Leamos eso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En estos versículos que nos hablan de la creación en el libro de Juan, podemos aprender muchas cosas. Lo primero que tenemos que notar es que se habla del verbo, y verbo está escrito con mayúscula para indicar que se trata de una deidad. Lo segundo que notamos es que este verbo estaba con Dios y el Espíritu Santo en el principio, es decir, que existía desde antes de la creación, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Lo tercero que aprendemos es que este verbo no solo estaba con Dios en el principio, sino que este verbo era también Dios. Vamos a volver a leer Juan capítulo 1 y el versículo 1, donde podemos observar estas enseñanzas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Recordemos que en gramática, en una oración, el verbo es el que ejecuta la acción. Por ejemplo, correr, saltar, cocinar, etc. Igualmente, en la deidad, el verbo es la parte de la deidad que ejecuta la acción, o sea, que le toca hacer realidad lo que la deidad decide que se debe hacer. Eso mismo es lo que nos explica el versículo 3, aquí mismo en el Juan capítulo número 1. Allí dice que el verbo fue el que hizo todas las cosas. Vamos a leerlo nuevamente, presta atención para que puedas captarlo. Vamos a leer Juan capítulo 1 y los versículos 2 y 3. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que, como podemos ver en la Biblia, este verbo fue el encargado de hacer todo lo que Dios, el Padre, decía que se hiciera en la creación. Eso está claro en Juan capítulo 1 y el versículo 3, que dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Si seguimos leyendo los versículos que siguen aquí en Juan capítulo número 1, podemos aprender más de este verbo de Dios. Pero vamos a saltar hasta el versículo número 14, donde dice que este verbo creador fue hecho carne y habitó entre nosotros y se llama el unigénito del Padre. Leamos Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ya hemos podido habernos dado cuenta, ese verbo es Dios el Hijo, o sea, Jesucristo, que por ser el verbo entre la deidad, también le tocó venir a la tierra como hombre, con la misión de morir para pagar los pecados de todos los que lo reciban como su Salvador personal. Esta enseñanza está claramente expresada aquí mismo en el libro de Juan, pero ahora el capítulo 3 y el versículo 16, donde se presenta al verbo de Dios como el Hijo unigénito de Dios. Leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que con estos versículos ya estamos claros en que si queremos adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, a quien tenemos que adorar es al Señor Jesús, nuestro Dios y nuestro Salvador. Conocer estas lecciones nos ayudan a poder entender la solemnidad del llamado del primer ángel, a estar claros en cuanto a saber que la evolución no solo no existe, sino que es una enseñanza que viene del diablo, con la intención de que no creamos en una creación y en un creador a quien adorar y darle todos los méritos de habernos creado, de haber muerto por nosotros, y que por ser el verbo de Dios le toca venir a buscar a los redimidos cuando el tiempo de gracia y misericordia que estamos viviendo terminen. Vamos a ver sobre esa promesa aquí mismo en Juan 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como podemos ver, todo el proceso desde la creación hasta la salvación está bajo el control de la deidad. Por lo tanto, en el momento en que ya desconocemos la existencia de Dios o nos rebelamos contra Él, le estamos dando la espalda a todas las promesas que Él ha hecho a la humanidad. Y lo que es peor, nos estamos aliando al diablo y el diablo no está interesado en hacernos el bien. Y tampoco puede porque él mismo está condenado por rebelde. Verdaderamente que mientras más aprendemos de las enseñanzas de la palabra de Dios, más nos damos cuenta que no tenemos tiempo que perder para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Hermano Franklin, aquí hemos hablado del fin del tiempo de gracia y hemos visto que tenemos oportunidad de experimentar el arrepentimiento de todos nuestros pecados, que es indispensable para recibir el perdón hasta el momento en que termina este tiempo de gracia. ¿Da la Biblia alguna señal de cómo saber cuándo termina el tiempo de gracia? Es cierto que tenemos oportunidad de ser guiados por Dios, el Espíritu Santo, para poder estudiar, entender, aprender y vivir las enseñanzas de la palabra de Dios y enseñarle a otros mientras el Dios Espíritu Santo esté realizando su ministerio. Pero llegará el momento donde esa espera llegará a su fin y ya no habrá más oportunidad, y en ese momento vendrá Cristo con todo su poder y su gloria a buscar a los redimidos que hayan escuchado su palabra y que se hayan dejado guiar de parte de ella. Vamos a repasar sobre ese tema del momento del fin del tiempo de gracia o de espera de parte de Dios por nosotros. Vamos al libro Segunda de Pedro, y allí vamos al capítulo 3 y leemos los versículos 9 al 12. Presta atención que esto es muy importante.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? En este punto, al terminar el tiempo de gracia o de espera de parte de Dios por nosotros, los pecadores que no hayan adorado y recibido el perdón de parte del Verbo de Dios desaparecerán de la tierra junto con todas las obras que en ellas hay, y la tierra quedará nuevamente como estaba al principio, desordenada y vacía. Pero la palabra de Dios dice que el Creador volverá a recrear la tierra y la vida en la tierra, sin pecados, sin rebeldes y sin pecadores, tal como lo hizo la primera vez. No sé si por nuestra cuenta debemos añadir sin evolución, solo con el poder del Verbo de Dios. Esa es la esperanza del apóstol Pedro y de todos los que creen en Jehová, el Dios creador, y en el Verbo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a leer el resto de esta profecía en los versículos que siguen allí en 2 de Pedro capítulo 3, y leemos los versículos 13 al 16. Donde además el Señor nos advierte que el torcer o el malinterpretar las Escrituras nos lleva a nuestra propia perdición. Cuídate de eso. Leamos 2 de Pedro 3, 13 al 16. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. A pesar de estas y otras profecías y advertencias que nuestro Dios nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, donde nos ha anunciado con más de 2000 años de anticipación, lo que para nosotros ya es historia comprobable, aún así, hoy en día hay millones de personas que nacieron en hogares o culturas donde no se cree en Jehová Dios ni en su palabra, y lógicamente ellos no se han interesado en darse una oportunidad de conocer la versión del Dios creador, por lo que lamentablemente morirán sin conocer y sin creer en el verdadero Dios, totalmente en desobediencia. Esa es una realidad de esas personas que podemos entender fácilmente debido a su falta de conocimiento y relación con Jehová Dios. Lo que sí nos llama la atención y aumenta nuestra tristeza es la cantidad cada vez más creciente de cristianos que nacieron en los caminos del Señor o que en un momento de su vida conocieron de la palabra de Dios, pero que en la actualidad han prestado oídos y simpatizan con la absurda teoría de la evolución atea que elimina la participación de Dios en el origen de lo que hoy existe, y no quisieron descartar del todo el relato de la creación divina. Por lo tanto, han creado una variante cristiana de la teoría de la evolución, a la que se le conoce como la evolución teísta o también como creación evolutiva. A pesar de toda la información comprobable que nuestro Dios da en su santa palabra, en cuanto a que Él ha sido el diseñador de todo lo que existe en este mundo y en el universo entero, los más altos líderes de muchísimas denominaciones cristianas, entre comillas, más grandes del mundo,
se han sumado a esta creciente corriente que mezcla lo que dice Dios con lo que dicen los enemigos de Dios. No sé si tú estás al tanto de la posición que asume el liderazgo de tu denominación en cuanto a este tema, pero te aconsejamos que estés en guardia y que te alimentes de temas e investigaciones bíblicas serias, hechas por cristianos que creen en la creación divina, que profundicen en las declaraciones donde Jehová Dios se autoproclama creador del cielo, la tierra, las aguas y todo lo que en ellos hay, como dice el cuarto mandamiento en Éxodo 20:11, y te aferres a esas enseñanzas de las Sagradas Escrituras para que no seas removido de tu fe por los vientos de cambios que irán soplando con más fuerzas a medida que se acerca el fin. Hermano Franklin, me he quedado paralizada de solo escuchar lo que está sucediendo dentro de la dirigencia de las denominaciones cristianas, ya que se supone que ellos son los que tienen que velar por la iglesia y dirigirnos hacia Cristo y hacia el verdadero Dios. Esto es asombroso y terrible, peligroso para la salvación de los que pertenecen a esas denominaciones, sobre todo si dependen de lo que enseñan sus líderes y no se alimentan individualmente de la palabra de Dios, como hacían nuestros hermanos bereanos en el tiempo del apóstol Pablo, como dice el libro de Hechos, el capítulo 17 y los versos 10 y 11. ¿Tenemos alguna otra información en cuanto a esta nueva versión cristiana de la teoría de la evolución atea o de la creación evolutiva? A pesar de que esta versión cristiana de la teoría de la evolución atea o la creación evolutiva es un tanto reciente debido a la rapidez y a la amplitud de los medios de comunicación masivos actuales, en especial las del Internet, donde encuentras fácilmente la información que buscas, puedes conseguir no solo lo que enseña esta nueva versión de evolución teísta, sino que también puedes encontrar las declaraciones escritas y en videos de los líderes religiosos de las diferentes denominaciones que están a favor de esta nueva amenaza para el cristiano fiel a Dios. Solo entra en Google y busca evolución teísta o creación evolutiva. Sería saludable si haces esta investigación y le transmiten los resultados al resto de los hermanos de tu iglesia, a tus familiares, a tus amigos, a tus vecinos, a tus seres queridos, a tus compañeros de trabajo o de estudio. Y de esta forma te haces eco y colaborador con Dios en dar a conocer el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, que hace un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Por asunto de tiempo no podemos dar los nombres junto con las declaraciones de los líderes religiosos de las denominaciones que poco a poco van emitiendo declaraciones que van preparando el camino casi imperceptiblemente para los que no están pendientes de estos asuntos, para luego seguir introduciendo los argumentos que mezclan lo divino con lo profano, lo que no deja claro, o mejor dicho, confunde la percepción en cuanto a quién es el verdadero creador, a quien el mensaje dice que debemos adorar. Lo que sí podemos decir, aunque sea superficial, es que esta teoría híbrida, porque es el producto de la mezcla de las dos principales teorías del origen del universo, enseña que Dios realizó una creación básica. Escucha eso, enseña que Dios realizó una creación básica, pero que a partir de allí todo fue evolucionando sin la participación de Dios en millones de años hasta llegar a lo que existe hoy en día. Analizando solo lo que acabamos de decir, esto nos enseña una de dos cosas. Primero, que Dios no tuvo la capacidad para terminar la obra de la creación a nivel que la conocemos hoy. Por lo tanto, tuvo que quedarse por varios miles de millones de años esperando que su creación básica se perfeccionara sola. Otra explicación, o la segunda explicación de la posibilidad de la evolución teísta, es que tenemos un Dios que se gozó en ver cómo las especies, en especial los animales, sufrían naciendo con imperfecciones y en una lucha a muerte para sobrevivir y perfeccionar su especie. No sé qué piensas como cristiano,
del resultado de la unión de estas dos teorías contrarias en el solo punto que hemos comentado, de los muchos conflictos que se originan en este intento descabellado, en donde se está poniendo de lado la voluntad, la autoridad y los méritos de nuestro Dios creador, como si el hombre tuviera la potestad de prescindir de Dios. Recuerda que esta es la teoría moderna que los líderes religiosos están introduciendo en las iglesias cristianas como un recurso político para hacerse más populares no solo entre los cristianos, sino también entre los ateos. Jehová Dios conocía de esta estrategia del diablo para evitar que le adoremos como nuestro Dios creador, y que precisamente se intensificaría en este tiempo previo a la segunda venida de Cristo a buscar a los redimidos. Y hace más de 2000 años que nos envió esta advertencia y el llamado a definirnos entre el mar de confusión con relación a este tema, entre estas teorías, por medio de la visión del primer ángel que mostró al apóstol Juan y la visión de la isla de Patmos, y que él la escribió para nosotros en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Vamos a seguir profundizando en el análisis de esta teoría de la evolución teísta o la creación evolucionista, para que tú veas que no es tan divina ni tan inofensiva para tu salvación, aunque esté siendo presentada por líderes religiosos. Pero eso lo veremos en la próxima clase, porque por hoy el tiempo se nos terminó y tenemos que parar por aquí. No te pierdas la próxima clase. Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy de este seminario sobre las profecías bíblicas del Apocalipsis. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Sí, Padre. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre el ataque a nuestra fe en ti como nuestro Dios Creador y Salvador nos ayude a despojarnos de los errores que hemos heredado en nuestra cultura, y que con tu ayuda, Padre, podamos aprovechar el tiempo de gracia que nos queda para cumplir con este llamado de adorarte por ser nuestro Dios Creador del cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Así sea, Señor. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón para siempre. Amén. Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Amén, Señor. Señor Padre, con cada persona que ha escuchado este programa, asimismo te suplicamos bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Así sea, Padre. Igualmente pedimos bendición para esta emisora que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Perdona nuestros pecados y límpianos, purifícanos por medio de la sangre preciosa que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Amén. Lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad, en el nombre santo de nuestro amado Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa de esta serie profética, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.